El fin de la Guerra del Peloponeso, en el año 404 a.C., desmovilizó a millares de guerreros cuya condición de desocupados agravó la situación de Grecia, empobrecida por el largo conflicto. Muchos de aquellos hombres se alistaron como mercenarios en el ejército de Ciro, el joven, que pretendía destronar a su hermano, el rey de Persia. Las tropas de Ciro, casi compuestas por griegos, enfrentaron y derrotaron a las del rey, venciéndolas cerca de Babilonia. Sin embargo, Ciro murió en la batalla, y, ya sin su comandante, los griegos se encontraron aislados en el centro del imperio persa. Los griegos entonces emprendieron una arriesgada retirada que, pese a todo, consiguió ser exitosa, pudiendo alcanzar estos el mar Egeo, el mar Negro, en el año 400 a.C., así como las ciudades griegas en sus costas. Curiosamente, el rey no se decidió a atacarlos a pesar de tenerlos a su alcance dentro de sus dominios, según se cree debido al prestigio militar del que gozaban los griegos. Ante semejante hazaña, los griegos creyeron que el imperio persa era débil, y estos entonces se animaron a hacerle la guerra a su viejo rival. Invadieron Asia Menor y derrotaron a los persas frente a la ciudad de Sardes. Pero Persia volvió a utilizar un viejo recurso y su oro financió las tendencias antiespartanas dentro de Grecia, estado que comandaba la invasión y que buscaba consolidar su hegemonía sobre la Helade, la cual estaba sostenida con alfileres. Debiendo optar entre Grecia y Asia Menor, Agesilao, el rey espartano, pactó la paz y aceptó que las ciudades griegas de aquella región volvieran al dominio persa. Tebas, entonces la ciudad más importante del centro de Grecia, era rival de Esparta y veía con recelo la expansión de ésta, razón por la cual también decidió emprender la propia. Obviamente Esparta no lo aceptó e intentó frenar a Tebas. Entonces se desató la guerra. Al final, Tebas consiguió derrotar a Esparta e inmediatamente se puso a tratar de conquistar el Peloponeso. Sin embargo, no lo consiguió y poco a poco fue debilitándose. Posteriormente, a mediados del siglo IV a.C., Esparta reorganizó la Liga del Peloponeso. Atenas reconstruyó su poderío naval y Tebas consiguió mantener su poder sobre la región de Beocia, por lo cual estos tres fueron las mayores fuerzas dentro de Grecia. Y tan poderosos eran que ninguno fue capaz de derrotar a los otros, lo que sí sería logrado por Macedonia, a cuyo frente estaba un militar y estadista excepcional, Filipo. Los macedonios, aunque hablaban un dialecto griego, eran considerados bárbaros por los griegos. Poco se sabe del origen de este pueblo, asentado en el norte de la península balcánica, pero lo que nos interesa aquí es precisamente Filipo, quien durante las intentonas de Tebas, que emprendió una victoriosa campaña contra Tesalia y Macedonia, fue tomado como rehén. Durante su permanencia en Grecia, Filipo tuvo como maestro a Epaminondas, que además de genial estratega, era un hombre de amplia cultura y gran orador. Luego del decaimiento de Tebas, Filipo fue liberado y regresó a su patria en el año 359 a.C. y ascendió al trono de esta. Porque Filipo era en realidad un príncipe. Ya como rey, adoptó el nombre de Filipo II y se propuso convertir a Macedonia en una potencia militar, como queda demostrado con la creación de los Hetaroi, caballería integrada por nobles, y la incorporación de los hoplitas a los ejércitos macedonios. Con sus fuerzas mejoradas, Filipo II ganó territorios hacia el norte, a costa de los peonios y los ilirios. Enseguida invadió Tracia y conquistó la ciudad de Crenides.
cuyos yacimientos de oro utilizó para equipar todavía más a su ejército y ganar aliados entre sus adversarios políticos griegos. Y Filipo se lanzó a la conquista de Grecia y lo realizó de una manera tan aplastante que incluso Tebas y Atenas se aliaron para enfrentar al invasor. No obstante, fueron derrotados en Queronea en el año 338 a.C. En esa batalla la caballería macedonia era comandada por un muchacho de 18 años, Alejandro, hijo de Filipo. Queronea señala un momento decisivo de la historia de Grecia: el derrumbe de la organización política de las ciudades-estado independientes, o sea las polis, y la entronización de una monarquía hegemónica. Victorioso, Filipo controlaba gran parte de Grecia. Para ganarse el resto, convocó a toda la Helade para enfrentar a Persia. Únicamente Esparta no respondió al llamado. Las demás aceptaron el plan y fundaron la Liga de Corintio, nombrando a Filipo como jefe militar. Mas cuando estaba por iniciar su campaña contra Persia, Filipo fue desvivido en la ciudad de Pelia. Al morir Filipo, muchas polis griegas lo celebraron, pensando que recuperarían su libertad. No obstante, no contaban con Alejandro, el hijo de Filipo II. Grecia gobernará el mundo, pero para ello será necesario un rey que gobierne como un dios y que no sea gobernado por nadie, ni siquiera por la ley. Sí, Aristóteles fue maestro de Alejandro y le inculcó esta premisa que les acabo de mencionar. Alejandro tenía 20 años cuando heredó el trono de Macedonia e inmediatamente se ocupó de Grecia, lugar en donde ya comenzaban a surgir varias insurrecciones contra el poder de Macedonia. Primeramente, se encargó de Tebas, que luego de rehusarse a deponer sus armas, fue arrasada. Posteriormente ocupó Atenas, donde desterró a todos los tebanos que la habitaban, e igualmente expulsó a los líderes que se oponían a la política macedonia, como el filósofo Demóstenes. La Liga de Corintio fue restablecida en el año 335 a.C. y Alejandro fue nombrado su jefe militar, y recuperando la campaña que su padre planeó contra Persia, marchó hacia el oriente. Ya en Asia Menor, Alejandro se detuvo en Troya, donde levantó monumentos a los dioses Zeus, Atenea y Hércules, y rindió homenaje ante la tumba de Aquiles, uno de los héroes homéricos. De manera implacable, Alejandro capturó varias ciudades de Asia Menor, tanto así que el rey persa Darío III trató de cerrarle el paso, pero haciendo gala de hábiles tácticas, Alejandro logró derrotar a las fuerzas de Darío, y este se dio a la fuga. La victoria de Iso abrió el camino hacia el corazón del imperio persa, pero el general tenía otro plan, y se apoderó sin luchar de los puertos de Siria, salvo Tiro, principal base de la mar de los persas. Ahí Alejandro tuvo que mantener un asedio que se prolongó durante 7 meses, tras los cuales finalmente la conquistó y entonces prosiguió hacia Palestina. Después cayó sobre Gaza, una importante encrucijada del comercio entre Siria, Arabia y Egipto. Siguiendo esa ruta comercial, las tropas de Alejandro llegaron a Egipto, donde el dominio persa se derrumbó sin intentar resistencia, y los egipcios recibieron a Alejandro como un libertador, y este ordenó la reconstrucción de los templos que los persas habían saqueado y profanado. También respetó las tradiciones de los egipcios y honró a sus dioses, como antiguamente habían hecho los reyes persas Ciro y Darío el Grande. Esas hábiles decisiones le ganaron el apoyo de amplios sectores nativos, que le otorgaron los títulos de el elegido de Ra, el amado de Amón y faraón del Alto y Bajo Egipto. Como Egipto carecía de un puerto sobre el Mediterráneo y los barcos debían de penetrar por el delta del Nilo,
Alejandro decidió fundar una ciudad a las orillas de ese mar, Alejandría, la cual actuaba como un puerto comercial y militar del rico reino. Ya en el 331 a.C., el ejército greco-macedonio y su comandante marcharon hacia Mesopotamia, donde los esperaba Darío III. En la llanura de Arbela, Alejandro derrotó una vez más a Darío, con lo que se le abrió a Alejandro el camino hacia las grandes ciudades del imperio persa, Babilonia, Susa y Persépolis. Cuando avanzó sobre Babilonia, el ejército de Alejandro se preparó para combatir, pero de manera inesperada, la ciudad ya lo esperaba con sus puertas abiertas. Esta se rindió sin pelear. Según su costumbre, el invencible general ordenó reconstruir los templos, ofreció sacrificios a los dioses babilónicos y confirmó al sátrapa local en su cargo, pero nombrando a 2 macedonios como jefe militar y administrativo. Poco después manchó a la conquista de Susa y de Persépolis. En ambas, encontró inmensos tesoros acumulados durante siglos de dominación imperial. Persépolis, la imponente capital, fue incendiada para vengar la destrucción de los templos griegos por los invasores persas de los siglos V y IV a.C. El mismo Alejandro arrojó la primera antorcha. Luego de la derrota de Arbela, Darío III se había refugiado en Ecbatana, al oeste del actual Irán. Alejandro fue tras él, pero Darío se escapó antes de que le echaran el guante. Alejandro lo persiguió y casi lo atrapó en Afganistán. Sin embargo, no lo consiguieron con vida, ya que Darío había sido ejecutado por uno de sus súbditos. Alejandro estuvo más de 2 años en Afganistán, guerreando y fundando ciudades en dicha región, en donde se cruzaban el comercio entre Irán, el Turquestán y la India. De ahí pasó al Pujabad, en el curso superior del río Indo, y sometió a los pequeños reinos que le opusieron una tenaz resistencia. Deslumbrado por la India, Alejandro también quiso conquistarla. No obstante, sus hombres se quejaron, ya que venían agotados por la extensa campaña y las torrenciales lluvias monzónicas de la India. Siguiendo sus hábitos, el general consultó el futuro y los augurios adversos a sus planes lo decidieron a ceder a las pretensiones de sus oficiales, pero hizo construir una flota para llegar hasta el mar, navegando por el Indo en dirección sur, donde se suponía estaba el confín del mundo. Las tropas se dividieron. Una parte se embarcó alcanzando el Océano Índico, luego el Golfo Pérsico, y que finalmente llegó a Mesopotamia, mientras que la otra regresó al centro del imperio por tierra, luego de una dura travesía de más de 6 meses. Cuando Alejandro llegó a Susa en el año 324 a.C., comprobó que la rebeldía se había propagado tanto entre los jefes persas como entre los macedonios. Algunos sátrapas habían formado ejércitos de mercenarios, la mayoría griegos, y debió de someterlos. Los sátrapas rebeldes fueron luego juzgados y ejecutados, y a los mercenarios les ofreció tierras en las ciudades que recién había fundado en el oriente. De esa manera consolidó las nuevas poblaciones y alejó de la capital a una masa militar que podía ser contratada por sus enemigos. No obstante, todas las maniobras descritas anteriormente, la de venerar a los dioses extranjeros y la de adoptar costumbres orientales como parte de su política, no fueron bien vistas ni aceptadas por los generales de Alejandro, ni por la nobleza macedonia, quienes lo veían transformarse poco a poco en un típico déspota oriental. Y efectivamente, Alejandro se transformó en un tirano que castigó a todo aquel que osara criticarlo. Entre sus víctimas se encontró el historiador griego Calisteneses. Esta y otras medidas hicieron que se difundiera por toda la Helade una imagen despótica y tiránica de Alejandro,
Como reafirmaron sus convicciones políticas, el general macedonio tomó por esposa a una hija de Darío III, e igualmente trató de persuadir a sus oficiales para que se casaran con mujeres persas, buscando fundir ambas nacionalidades en un nuevo pueblo, heredero del imperio que abarcaba el oriente y el occidente, e incorporó asiáticos al ejército, destinando a muchos de ellos a la caballería, que hasta entonces había estado exclusivamente integrada por macedonios. La irritación que produjo esa medida y la decisión de licenciar a muchos compatriotas provocó un motín en Opis, el cual Alejandro reprimió duramente. Posteriormente, en el año 323 a.C., se trasladó a Babilonia para preparar la invasión de Arabia, interpuesta entre Mesopotamia y Egipto. Los astrólogos caldeos le habían prevenido que no se trasladara a esa ciudad, pero contrario a las otras veces, el gran conquistador no aceptó las precauciones. Llegó a Babilonia y comenzó a trazar sus planes que incluían, luego de Arabia, la invasión de Cartago para dominar el Mediterráneo occidental. Pero, ¡oh sorpresa!, Alejandro enfermó gravemente y, a pesar de los cuidados, falleció el 10 de junio del año 323 a.C., a los 33 años de edad. La sucesión recayó en un hijo póstumo del general, cuya madre era Roxana, la más querida de sus esposas, niño que fue desvivido, tras el cual vino una guerra civil que se prolongó hasta durante 20 años. Al final el conflicto se resolvió con la división del imperio en 3 partes: el reino de Egipto, el reino de Siria y el reino de Macedonia. A su muerte, el imperio universal que Alejandro Magno había construido se resquebrajó, pero el mundo quedó ensanchado por sus conquistas y transformado por sus ideas, que abrieron una nueva era, la época helenística. Durante el siglo de Pericles, Atenas había sido el centro de irradiación cultural sobre toda la Helade. En la época helenística, fue Grecia entera la encargada de propagar su civilización por todo el mundo conocido. Los griegos ya no se sentían ciudadanos de una polis, como en el siglo anterior, sino que habitaban un mundo helenizado donde las particularidades regionales pasaban a segundo plano. Las conquistas de Alejandro provocaron grandes traslados de población y los griegos se instalaron como minorías dominantes en las nuevas o antiguas ciudades extranjeras. Y si bien esas ciudades conservaron cierto grado de independencia, no constituían estados como antiguamente, sino que integraban alguno de los 3 reinos en los que se dividió el imperio de Alejandro. La vasta unidad política formada por Alejandro no lo sobrevivió, pero sí una vinculación económica y cultural, de la que se beneficiaron principalmente las ciudades orientales. Alejandría, donde fue sepultado su fundador, se convirtió en la ciudad más importante de la época. A 60 kilómetros de distancia podía verse el haz del famoso faro, de 135 metros de altura, alimentado con leña resinosa y considerado una de las maravillas de la antigüedad. Pero no solamente fue Alejandría. Pérgamo, en Asia Menor, era otra populosa y culta ciudad cuya numerosa biblioteca competía con la de la capital egipcia. Pérgamo fue la creadora del pergamino, que reemplazó con ventaja al papiro y las tablillas de cerámica, y también Antioquía en Siria, debido a su enorme importancia mercantil, pues su puerto concentraba todo el comercio asiático. Y si bien Roma se convirtió en la potencia hegemónica luego de sus victorias sobre Cartago en el siglo II a.C., y Grecia y Macedonia pasaron a ser provincias romanas, la civilización helenística no desapareció. Fue asimilada por los romanos, y la influencia de sus pensadores y artistas se manifiesta todavía en el mundo de nuestros días.
Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.